Bienvenidos al primer seminario del curso de Enzimología y Procesos Fermentativos. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Juan Carlos Carrera, Gabriela Sosa y mi persona, Joana Claudia. El tema del día de hoy son las enzimas empleadas en los detergentes, específicamente en las enzimas proteasa, lipasa y amilasa. El contenido de la presentación se divide en dos puntos, donde el primero son la introducción, que vamos a hablar sobre las enzimas, el sitio activo, los cofactores y las enzimas en los detergentes. El punto 2 está la naturaleza química y las propiedades de las enzimas, de la proteasa, amilasa y lipasa. Bueno, para empezar, ¿qué es una enzima? Las enzimas en su mayoría son proteínas que catalizan reacciones bioquímicas de organismos vivos. Es decir, aceleran los procesos de degradación, transformación o fabricación de sustancias. Esa está compuesta por un sitio activo, que prácticamente es una grieta tridimensional y representa solo una pequeña parte del volumen total de la enzima. El sitio activo proporciona especificidad a la enzima, que esto se refiere a la capacidad de la enzima para diferenciar sustancias que tienen características semejantes. Por otro lado, tenemos el mecanismo de catálisis, donde el sustrato interactúa con el sitio activo formando el complejo enzima-sustrato. Después de su unión, forman el complejo enzima-producto. Y para finalizar, tenemos la producción de los productos, dejando el sitio activo de la enzima. Pero no todas las enzimas pueden activarse solas, sino que necesitan de cofactores, los cuales van a ayudar a que la enzima realice su reacción, donde la enzima se une a un cofactor formando una oleoenzima, que estos cofactores pueden ser metales o iones inorgánicos pequeños como hierro, manganeso, magnesio, zinc, cobre, entre otros. O pueden ser coenzimas, que pueden ser moléculas orgánicas pequeñas que proceden de vitaminas. A través de los años, las enzimas se fueron incluyendo en los procesos industriales. En este caso, vamos a hablar sobre el enfocado en la industria de los detergentes. Pero ¿desde cuándo fueron aplicadas estas enzimas en los detergentes? Pues fue en 1913 con Otto Rahn, quien aplicó la tripsina proteasa en el primer detergente. Y no fue hasta 1960 que, gracias al Bacillus licheniformes, se descubrió la subtilisina proteasa y hasta la actualidad se la ha venido aplicando en los detergentes. La función principal de los detergentes es remover manchas derivadas de proteínas o manchas de huevo, sangre, grasa, sudor, lápiz labial, azúcar y arcilla. Las enzimas lo que hacen en un detergente es optimizar la eficiencia de los detergentes, trabajan a bajas temperaturas, pueden funcionar a cambios de pH y también ayudan en periodos cortos de lavado. Pero ¿cómo está compuesta una molécula de detergente? Una molécula de detergente posee una cabeza con un grupo de sulfonato de sodio y una cola de cadenas de carbono, donde su cola es hidrofóbica, es decir, prácticamente solo es afín a grasas y aceites, y tenemos la cabeza que es hidrofílica, que es solo afín al agua. Pero tenemos también, por otro lado, el mecanismo de cómo el detergente interactúa en su medio al ser expuesto a agua y a una superficie de limpieza. Tenemos lo que es la formación de una micela, el cual la cabeza del detergente de la molécula de detergente se encuentra en la parte de afuera, formando una micela redonda, y la cola se encuentra en el centro, que esta repele el agua. Pero al tener una interacción y detectar la superficie de limpieza, esta se une a la parte de los aceites y grasas, que es la cola, y la encierra en una micela desprendiendo la mancha del tejido textil. Pero ¿cuáles son las proteínas que actúan en los detergentes? Pues estas son las proteasas, lipasas, amilasas, celulasas y manasas, donde las amilasas eh, tienen un subgrupo que son las alfa-amilasas, que también trabajan en la industria de la limpieza. Primero vamos a empezar con las proteasas. Esas pertenecen a las hidrolasas, se encuentran en el grupo de las hidrolasas. Su actividad catalítica es hidrolizar enlaces peptídicos de péptidos y proteínas, prácticamente romper enlaces que son formados por un grupo amino y un grupo carboxilo. Estas se encuentran en plantas, animales y microorganismos,
En la industria de los detergentes se prefiere sustraerla de bacterias y hongos, ya que estas son estables en pHs alcalinos y se pueden almacenar largos periodos y su temperatura puede variar. Esta proteína se encarga de eliminar manchas de huevos, hoja, leche, pasto, sangre, tomate y sudor, o que sea de procedencia proteica. Para familiarizarnos más con las proteasas, vamos a hablar específicamente de la serina proteasa, cómo esta interactúa en los procesos de la industria de los detergentes. Pues una serina proteasa, esta es de origen bacteriano, tiene las características de hidrolizar o de degradar proteínas y aminoácidos. Es insoluble, adherible a las fibras textiles y esta puede estar en un pH de 8 y resiste a altas temperaturas. Para que esta pueda funcionar y activarse en lo que son los detergentes, se necesita de un cofactor, el cual es el cloruro de calcio. Esta, pues, aporta iones de calcio necesarios para la activación de la enzima y además de mejorar la actividad catalítica de la enzima, proporciona estabilidades térmicas. La serina proteasa interactúa con los surfactantes aniónicos y no iónicos de cadenas cortas, lineales, entre 10 a 13 carbonos. Esta puede remover material orgánico y sangre. Vamos a hablar sobre un poco del mecanismo de la serina proteasa, cómo esta prácticamente realiza la limpieza. Como podemos observar, tenemos una mancha que está compuesta por dos péptidos, un péptido 1 y un péptido 2. Y la enzima se encuentra compuesta por un grupo de serina, un grupo de histidina y un grupo de aspartato, donde el oxígeno realiza un ataque nucleofílico al carbono, formando un enlace covalente y esta molécula de la cadena del péptido es inestable y para estabilizarse prácticamente realiza una unión con el oxígeno del amino. Para que se separe la serina de la histidina, esta histidina prácticamente roba un protón a la serina y prácticamente se une el péptido 2 a la serina. Para liberar el péptido 1 el péptido 1 se realiza lo que es el hidrógeno actúa en NH, formando ahí un enlace y dejando prácticamente libre a lo que es el péptido 1, dándole el hidrógeno. Aquí es donde entra el agua y el agua realiza un ataque nucleofílico al carbono del péptido 2 y este prácticamente se une y la serina vuelve a unirse con la histidina y es liberado el péptido 2. Ahí tenemos prácticamente liberados los dos péptidos, el péptido 1 y el péptido 2 y la enzima intacta para que vuelva a realizar su proceso de catálisis. A continuación vamos a hablar sobre las lipasas. Hola, yo les voy a hablar sobre las lipasas y primero, ¿qué son las lipasas? Las lipasas son enzimas que catalizan la ruptura de grasas para producir ácidos grasos y glicerol. Se encuentran en mayor abundancia en bacterias, hongos y levaduras. En la biotecnología, las lipasas de origen microbiano son las más usadas por su inmensa biodisponibilidad. Las lipasas son los biocatalizadores, es decir, reducen o aumentan la energía de activación de una reacción química. Poseen un amplio rango de bioconversiones, tales como la hidrólisis, la interesterificación, esterificación, alcohólisis, acidólisis, aminólisis de sustratos. Las lipasas actúan sobre un sustrato insoluble y también sobre agregados, por lo que operan unidas en una interfase líquido-agua. Están conformadas Están conformadas por un centro activo constituido por histidina, aspargina y serina. La serina y la aspargina son los aminoácidos catalíticos. La orientación de los átomos de nitrógeno de los aminoácidos en la proteína dirigen la carga negativa del átomo.
Así es como el sustrato se posiciona al encajar en el sitio activo. Ahora les vamos a hablar un poco sobre la relación estructura-función de las lipasas. Vamos a explicar un poco sobre el plegamiento y aminoácidos catalíticos, centro activo, agregación molecular, especificidad y selectividad y activación interfacial. Em, Plegamiento y aminoácidos catalíticos. Las lipasas presentan un dominio estructural canónico compuesto por 8 cadenas beta. Estas cadenas están conectadas por hélices alfa que quedan empaquetadas a ambos lados de la hoja beta. Este núcleo central es el responsable directo de la actividad catalítica. La actividad funcional de las lipasas se sustenta en la triada de aminoácidos. En este caso son la serina, la histidina y la aspargina. El centro activo. El centro activo es la estructura nativa de las, en este caso es la estructura nativa de las lipasas es un sistema dinámico de interconvección entre la estructura cerrada que predomina en ambientes homogéneos y la estructura abierta que se estabiliza en las interfaces líquido-agua. Las lipasas pancreáticas, humana, porcina y de origen microbiano presentan en su región carbono terminal lo que parece ser un sitio catalítico mínimo, siendo responsable de la actividad enzimática frente a sustratos hidrosolubles como los ésteres. Em, la agregación molecular, dado el carácter hidrofóbico de la zona de contacto lipídico cercana al centro activo, no es destacable su interacción en otras sustancias de su misma naturaleza presentes en el medio, incluyendo las zonas hidrofílicas de otras moléculas de la enzima. Especificidad y selectividad. Las lipasas son definidas como enzimas específicas para catalizar la separación hidrolítica de los ácidos grasos de cadena larga presentes en los acilgliceroles, los cuales son sustratos naturales. Muy pocas lipasas son específicas en sus reacciones. Es por eso que el término especificidad ha sido cambiado por el de selectividad, el cual describe una forma más eficiente el comportamiento reactivo de estas hidrolasas. Las lipasas pueden ser selectivas por la clase de lípido, por la posición y el tipo de ácido graso. En la imagen mostramos el esquema general del plegamiento de la hidrolasa obtenido de una lipasa 217. Las hojas centrales se encuentran en color verde y las estructuras de hélices alfa en color fucsia. Aquí vamos a explicar un poco sobre la activación interfacial. De manera general, las lipasas son enzimas que requieren de activación interfacial para desplegar su máxima actividad catalítica. Este fenómeno consiste en el incremento de la actividad enzimática en presencia de interfaces lípido-agua. Se entiende por interfase a su superficie imaginaria que separa dos porciones del espacio homogéneo y distinto físicamente. A nivel molecular, una interfase consiste en un conjunto de dos capas adyacentes de moléculas ordenadas con diferentes caracteres hidrofóbicos e hidrolíticos. Cuando la enzima entra en contacto con una interfase, el ambiente dieléctrico entre la superficie proteica se modifica en el sentido de potenciar las interacciones electrostáticas. Como resultado, los aminoácidos catalíticos quedan expuestos al solvente en una orientación adecuada y alrededor de esto se forma la cavidad oxianiónica. Además, se su estructura se estructura la zona de contacto lipídico en la vecindad del centro activo y de la cubierta móvil. Todo esto incrementa la afinidad de la enzima por sus sustratos lipídicos y constituye a la estabilización del estado de transición durante el ciclo catalítico. Ahora les vamos a hablar sobre la catálisis de Cándida antártica, una lipasa beta. En primer lugar, eh, la enzima es acetilada por un donador acetílico, un sustrato 1 en este caso, formando un intermediario sustrato 1 enzima TS1. Luego se genera un producto 1, causando la formación del complejo acetilenzima.
La cándida antártica tiene la capacidad de aceptar varios tipos de donadores acetílicos, tales como esteres, ácidos, tioesteres, carbonatos o carbomatos. Posteriormente, en el segundo paso, la enzima acetilada es desacetilada a causa de un reactivo nucleófilo. En este caso, puede ser el alcohol o un sustrato 2, formando un respectivo éster como segundo producto. Este último paso en este último caso, el nucleófido podría ser un alcohol, una amina o cualquier hemiacetal. A continuación les vamos a hablar sobre las amilasas. Mi persona, Gabriela Sosa, les va a hablar de las amilasas, las cuales son enzimas que hidrolizan los enlaces glucosídicos de los polisacáridos, degradándolos en oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos. Existen tres: alfamilasas, que son las más utilizadas y rompen los enlaces al azar; beta-amilasa, que son sintetizadas por hongos, bacterias y plantas. Estas rompen el segundo enlace alfa 1,4. Además, son imprescindibles en la maduración de frutos y por lo general liberan maltosa. Las gamma-amilasas, por otro lado, rompen el último enlace alfa 1,4 glucosídico de la amilosa y la amilopectina, liberando glucosa. A diferencia de las anteriores, actúan en medios ácidos. A continuación les hablaré específicamente de la alfa-amilasa, la cual es la más utilizada. Están presentes en animales, plantas y microorganismos. Se suelen extraer del Bacillus licheniformis por ser termoestables. Estas degradan el almidón y el glucógeno, actuando sobre la amilasa y la amilopectina, rompiendo los enlaces glucosídicos alfa 1,4 al azar, formando como producto final moléculas más pequeñas como glucosa y maltosa. Esta enzima elimina bacterias bucales y previene la adhesión del almidón sobre la superficie de tejidos y vajillas, previniendo la adhesión y a su vez la adhesión de otras partículas sólidas en el lavado. Además, como la alfa-amilasa hidroliza las cadenas de almidón dando lugar a otras más cortas y solubles, previene la redeposición de la suciedad. A continuación les hablaré sobre la estructura de la alfa-amilasa, la cual se compone de dos dominios catalíticos, alfa y alfa-beta, cada uno constituido por un barril T y M, que no es más que 8 láminas beta en forma de barril unidas a hélices alfa. Ahí se sitúan los aminoácidos catalíticos, como podemos ver en la figura de fondo oscuro, los barriles T y M. Y también tienen plegamientos de láminas beta antiparalelas, con funciones de sitios de unión y de reconocimiento. Además, posee en su estructura un átomo de calcio, como podemos ver en la primera figura justo aquí, el cual actúa como cofactor y se sitúa cerca del sitio activo para otorgarle mayor estabilidad a la estructura de la enzima. Otro cofactor es el ion cloruro, que lo podemos ver por aquí, el ion cloruro, que es esencial para la catálisis de la enzima. El mecanismo de acción, como podemos ver en esta figura, es la hidrolización de los enlaces glucosídicos y como podemos ver se obtienen productos de la glucosa. El sitio activo lo conforman los aminoácidos, dos aspartatos y un ácido glutámico, los cuales catalizan la hidrólisis de enlaces glucosídicos. Además, se pueden observar ligandos. Un ligando en la imagen anterior, esta molécula amarilla es un ligando disacárido unido al sitio activo, el cual será catalizado para dar los productos finales como la glucosa. Por otro lado, dentro de la industria, esta enzima se usa para eliminar las moléculas de polvo, tierra y tejido y suciedad en tejidos. Muchas gracias por su atención.